Hola querida iglesia, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro Evangelio de Juan. Estamos estudiando este Evangelio versículo a versículo de una manera expositiva y hemos estado muy juiciosos estudiándolo y estamos ahora en el capítulo 13 de Juan. Hoy vamos a empezar un nuevo tema que abarca desde el versículo 21 al versículo 38. Vamos a hablar acerca de ese testimonio de traición que me va a traer un mensaje, una enseñanza muy hermosa en la mitad de estas traición y negación, que es acerca del amarnos los unos a los otros. Entonces, creo que para esta nueva clase me tomaré dos, máximo tres, pero creo que en dos vamos a finalizar estos versículos. Es 13 de noviembre, creo que vamos una semana más y ahí ya pararíamos por este año, porque luego entra diciembre y en diciembre pues tenemos varias actividades también de la iglesia. ¿Listo? Entonces vamos a orar, vamos a iniciar este tiempo y vamos a pedirle al Señor que sea Él tomando el control de esta noche, este tiempo de enseñanza, que sea el Espíritu Santo de Dios iluminándonos, dándonos la sabiduría necesaria, abriéndonos en el entendimiento para poder comprender todas las verdades y riquezas que hay en su palabra. Bueno, mi buen Dios, te doy muchas gracias por esta noche, esta clase del día de hoy, por esta tiempo de enseñanza del día de hoy que tú nos permites tener. Espíritu de Dios, permite que hoy tu palabra sea predicada y expuesta de la manera correcta siempre. Que sea tu palabra hoy convenciendo nuestros corazones. Que sea hoy tu palabra revelándose a nuestras vidas y llevando a que cada día nuestra esperanza esté más y más fuerte y cimentada en ti, mi buen Dios. Usa mi vida, bendito Dios. Te pido que tú nos lleves siempre a hablar palabras de verdad y no palabras humanas. Quédate con nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, bueno, querida iglesia, estamos en el capítulo 13 de Juan y a partir del capítulo 13, ya lo hemos dicho en otros momentos, a partir de ese capítulo Juan nos empieza a narrar a nosotros nos empieza a narrar el ministerio como más privado de Jesús. Jesús ahora está dedicado a los suyos. Ya acabó su ministerio público de estar con la gente, de estar en las calles, predicando, enseñando, haciendo milagros, obras sorprendentes, sobrenaturales, y ahora está dedicado a los suyos. Están compartiendo en este momento, en el capítulo 3, están en el aposento alto y están tomando la última cena. Están celebrando la última Pascua del Señor. Estamos a días, horas de que Jesús sea arrestado y crucificado y obviamente de su resurrección. Entonces, ahí estamos en los tiempos, en el último momento de Jesús, los últimos días de Jesús sobre la tierra. Ahora, pensando en esto, de que Jesús está a pocas horas, por decirlo así, de morir, yo quiero que meditemos en algo. Meditemos en lo que está sucediendo allí en el aposento alto, lo que Jesús quiere hacer con sus discípulos. La cantidad de emociones, sentimientos que hay allí, ¿cierto? Después de que Jesús estuvo con estas personas 3 años para arriba y para abajo, todos sus sentimientos y saber que Él ya va a partir. Quiero que pensemos cómo es para Jesús esta, esta cena. Y es saber de que Jesús sabe que en pocas horas o pocos días, ¿cierto? Él va a partir, él va a morir. Entonces yo creo que meditemos en algo y imagínese usted de que tuviéramos la posibilidad de saber el día en que usted y yo vamos a morir y la hora en la que usted y yo vamos a morir. Solamente piense en eso, medite en que usted sabe va a morir en 3 días y 8 horas, un ejemplo, ¿cierto? Imagínese solamente eso. Si nosotros tuviéramos esa posibilidad de conocer eso y tuviéramos también, o sea, la posibilidad, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a hacer? Pues nos vamos a reunir
con nuestros seres más amados, con nuestros seres, seres queridos. ¿Y qué haríamos? Haríamos como una reunión y trataríamos de, en esa reunión de expresarles aquello que nosotros quisiéramos que tuvieran presente para el resto de sus días acerca de lo que yo quiero, lo que yo deseo. ¿Cierto? Es como el momento de yo dar mi testamento, mis últimas palabras, mis instrucciones. Pues bueno, teniendo en cuenta esto, precisamente, eso es lo que hemos empezado a estudiar desde el capítulo 13, ¿cierto? En torno a lo que se conoce como la última celebración de la Pascua de parte del Señor con los suyos. Esto es lo que está haciendo el Señor. Está dando sus últimas instrucciones, está enseñando, está dando indicaciones claras, qué va a pasar, qué va a suceder. Más adelante vamos a hablar de que él habla del Espíritu Santo, que es el consolador y todo esto. ¿Sí? Entonces, recordemos que en la última enseñanza que estuvimos dando acerca del el aposento alto, cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, y también no solamente él lava, el solo hecho de lavar los pies de sus discípulos, él nos enseñaba aquí en el Evangelio de Juan, nos mostraba cuál era la verdadera grandeza dentro del reino de los cielos, ¿cierto? Y él nos decía que la verdadera grandeza de nosotros, los hijos de Dios, o de aquellos que pertenecemos al reino de los cielos, era la humillación. Eso es lo que nosotros estábamos estudiando, ¿cierto? Lo cual mostró él no solamente en palabras, sino que también lo mostró en lavar los pies de cada uno de sus discípulos. Bien, ahora, en el día de hoy estudiaremos que en medio de dicha reunión, de la celebración de la Pascua, de la última cena, el Señor enseña algo vital para ellos, muy vital para ellos. Un aspecto importantísimo porque en pocas horas quedarían sin su presencia. Entonces, es lo que él está enseñando, cosas muy vitales. Y dichas indicaciones, instrucciones que Jesús está dando allí en el aposento alto, se convierten en un fundamento para la iglesia de todos los tiempos. Empezando con la iglesia que arrancan los apóstoles, con la iglesia apostólica, corriendo hasta nuestros días. Esa iglesia que ha peregrinado durante todos estos años por un mundo que ha sido hostil a ella. ¿Un mundo hostil a qué? A los valores. Un mundo que ha sido hostil a los principios bíblicos. Un mundo que ha sido hostil a las convicciones de nuestra fe. Ahora, para entrar o para entender la riqueza de lo que el Señor va a enseñarles a ellos en estos versículos que comenzaremos a estudiar en el día de hoy, como dije inicialmente, vamos a ver desde el versículo 21 al versículo 38, debemos ver que dicha enseñanza que vamos a extraer de estos versículos se encuentra como en un sándwich, la enseñanza, en medio de dos testimonios que el Señor da en torno a una traición que recibirá de parte de uno de sus discípulos y de una negación de otro de ellos. Entonces, la enseñanza de estos versículos está justo en la mitad. Jesús va a narrar acerca de esta enseñanza que va a estar en medio de la primera capa, que es la traición de uno de sus discípulos, y viene la enseñanza y viene la otra capa, que es la negación de otro de ellos. Para nosotros es fácil identificarlo. Yo sé que ustedes saben de quién estoy hablando yo cuando hablo de negación y cuando hablo de traición, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es esa enseñanza? El principio que enseña esos versículos del 21 al 38 es acerca del amor que los creyentes debemos tenernos los unos a los otros. Entonces, imagínense semejante principio donde el Señor Jesús lo está colocando en medio de este sándwich. Él nos está hablando de amarnos, pero nos está hablando de amarnos en medio de una traición y amarnos en medio de una negación. Un amor que tiene como base el ejemplo de su obra en la cruz. Entonces, este principio de amarnos como Él nos amó es un mandamiento a sus discípulos que se da en medio entonces de esta traición y negación de dos de sus más cercanos. Mostrándonos entonces esto y enseñándonos algo muy importante con respecto a la enseñanza de amarnos los unos a los otros, que no hay nada
que deba y puede interponerse en el amor de los creyentes. Jesús, a pesar de esto que nos va a empezar a narrar, Él nos está enseñando, ese es el sello, el amor de los creyentes, de los unos por los otros. Así que entonces empecemos con la primera parte que voy a tratar en esta enseñanza en la noche del día de hoy. ¿Correcto hasta ahí? Hagan caritas así. Nico y Angie me están hoy castigando. Vamos entonces a enfocarnos en la declaración por parte del Señor de la traición de uno de ellos. Hoy vamos a ver, nos vamos a enfocar en esta, que voy a ahondar bastante en esto. Y no quiero que se pierdan, quiero que estemos conectados con esto. Sí, entonces, Juan 13, del 21 al 30, ¿cierto? Vamos a leer Juan 13, 21. Todo esto que vamos a hablar de la declaración por parte del Señor de la traición de uno de ellos va desde el 21 hasta el 30, pero vamos a arrancar con el versículo 21. Entonces dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. ¿Sí? Entonces, Jesús ya nos ha dicho antes que hay algo que no anda bien entre sus discípulos en aquella noche en la cual se está celebrando la Pascua. Lo vimos en nuestra enseñanza anterior. Recordemos cuando veíamos el versículo 10 de este capítulo 13. Dice el versículo 10, dice, Jesús les dijo, cuando está hablando con Pedro, le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Hace una excepción ahí. Luego en el versículo 18 nos dice, nos habló de, perdón, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. O sea, que el Señor ya ha dado indicios de lo que también está narrando nuevamente en este versículo 21, ¿cierto? De que uno dentro de ellos está mal, pero han sido solo referencias indirectas que nosotros hemos visto. Y tal vez sus discípulos no se han detenido a reflexionar sobre ello. De pronto era como un comentario al aire y ellos no meditaban acerca de lo que el Señor quería decir. Vea que ya lo acabamos de ver en el versículo 10 y 18. Pero en esta reunión, en este aposento alto, donde Jesús está con los suyos, es una reunión íntima y no podía continuar con aquel que despreciaba al Señor. Así que entra a tocar el tema directamente y eso es lo que estamos entonces tocando en estos 10 versículos que vamos a estudiar. Versículo 21 dice, habiendo dicho esto Jesús, se conmovió en espíritu y declaró y dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Querida iglesia, uno de los propósitos, si somos conscientes, que ha tenido el apóstol Juan a lo largo de lo que hemos estado nosotros estudiando, es mostrar al lector de este evangelio que la traición que recibiría el Señor Jesucristo de parte de Judas no era una sorpresa para él. Esto no era una sorpresa para Jesús, porque yo les acabé de leer unos versículos antes en este mismo capítulo 13, pero recuerde lo que él dijo en Juan 6:70. Desde que estuvimos estudiando Juan 6:70, ya desde allí Jesús había tocado el tema indirectamente y mire que los discípulos no habían prestado atención a esto. ¿Cuántas veces Jesús dijo que él iba a ser crucificado, que él iba a morir? Y ellos no le habían prestado como atención a esto. Recuerde lo que dice Juan 6:70. ¿Estamos ahí? ¿Correcto? Dice, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. ¿Cierto? Jesús dijo eso. Claro, Juan nos está haciendo la anotación aquí que es
Judas Iscariote, pues porque él ya está narrando la historia muchos años después. Pero cuando Jesús decía eso, ellos no entendían. Sí, esto nos muestra a nosotros que Jesús, desde muy comienzos de su ministerio, él empezó a hablar, o él sabía, o él conocía, tenía pleno conocimiento, obviamente, porque él es Dios, pero lo decía, y Juan nos lo está narrando, que había un traidor desde el principio. Pero debemos tener nosotros cuidado de pensar que Judas fue una víctima del propósito divino. Porque aunque la escritura desde hace mucho tiempo nos ha afirmado a nosotros que el Mesías, que el Cristo sería traicionado, Judas hizo lo que deseó. Él deseó traicionar al Señor Jesús. Y como veremos, despreció la invitación que el Señor le hizo a no hacerlo. Un pasaje que nos muestra estas dos verdades en torno a la acción de Judas acerca del propósito divino y acerca de la responsabilidad humana es Lucas 22:22. En Lucas 22:22 nos dice a nosotros acerca de esto, un pasaje que nos muestra estas dos verdades en torno a cómo actuó Judas, ¿cierto? Había un propósito divino, pero también hay una responsabilidad humana. Y dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces, aquí vemos nosotros esa soberanía de Dios y esa responsabilidad del hombre. Ya lo hemos tratado en otros momentos. Dos vertientes que recorren toda la escritura, que nos enseña que todo lo que acontece según Dios lo ha determinado, pero el hombre es responsable de sus acciones y no es un títere de las determinaciones del Señor. Judas no fue obligado, él siguió el deseo de su corazón, pues se había decepcionado de Jesús. Esto ya lo hemos hablado, el por qué Judas y muchas de las personas dejaron de confiar en Jesús o perdieron su fe en Jesús, porque él no era el Mesías que lo colocaría en el lugar de preeminencia y de poder en el reino recuperado de Israel. Ellos creían que el reino era de este mundo, pero Jesús les dijo, mi reino no es de este mundo. Y ahí fue donde Judas empezó a decepcionar. Judas se imaginó cuando lo dejó todo por seguir al Señor, que cuando Jesús estuviera reinando en ese reino terrenal, él sería el jefe de sus riquezas. Recordemos que Jesús era el que manejaba, perdón, que Judas era el que manejaba la bolsa o manejaba las finanzas con los apóstoles. Recuerde cuando allí en Betania se quebró el perfume de alabastro y él dijo, hoy si hubiera mejor vendido esto y se hubiera dado comida a los pobres, pero dice la palabra de Dios que no lo decía porque estuviera interesado en los pobres, sino porque él sustraía de la bolsa. O sea, Judas robaba. Entonces, Judas se imaginó que cuando él estuviera Jesús en el reino terrenal que para él era, reinando en Jerusalén, él sería el jefe de sus riquezas y pues así todo, que si en el poco podía sacar, sustraer para él, en lo mucho sería riquísimo. ¿Cierto? Familia, Judas hizo un mal cálculo en torno a seguir al Señor. Lo había dejado todo, pero no recibiría lo que él soñó. Ahora, y esto es importante que empecemos a entenderlo. Este no fue el pensamiento exclusivo de Judas. Judas no era el único que estaba equivocado con respecto al mensaje o el reino de nuestro Señor Jesucristo. Era el pensamiento de todos sus discípulos. A ellos se les dificultó hacer el clic verdaderamente de que el reino del Señor o el reino del cual Jesús hablaba no era un reino terrenal. Mateo 19:27, Mateo 19:27 nos habla a nosotros de una conversación de Pedro. Dice, entonces, cuando Jesús hablaba acerca del reino y hablaba todo acerca de lo que habría, dice, entonces respondió Pedro, le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Cuál es nuestro puesto? ¿Qué vamos a ganar? Entonces, la verdad es que cuando Jesús desechó la idea de ser un rey terrenal y se las explicó
cuando hablaba de un reino que no tenía nada que ver con este sistema, Judas se decepcionó y llegó, ¿por qué no decirlo?, a odiar a Jesús, y ese engaño fue el que lo llevó a hacer lo que él hizo, ese odio. Se sintió engañado. Así que uno de los propósitos del apóstol Juan es mostrar a los lectores de su evangelio que esta traición que ya fue fraguada por Judas no toma por sorpresa a Jesús. Él conocía muy bien lo que acontecería. Pero ahora, lo da a conocer en esta conversación que Jesús está teniendo, lo está dando a conocer a sus discípulos y les muestra al traidor que él conocía y también, no solamente a sus discípulos, sino al traidor que él también conocía cuáles eran sus planes. Bien, entonces, ahora quiero que nos enfoquemos ahí mismo en el versículo 21 en algo que dice, habiendo dicho esto Jesús, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me entregará. Mire lo que dijo. Quiero que nos centremos en se conmovió en espíritu. ¿Sí? Juan nos muestra es que a pesar de que Jesús conocía que Judas lo entregaría, esto que uno de sus íntimos lo hiciera, lo entristecía en gran manera. La palabra de Dios nos dice que Jesús, al decir esto a sus discípulos, se conmovió en el espíritu. Ya lo había expresado, él ya lo había expresado cuando en el versículo 18, lo leímos ahorita, cuando él decía que uno de los que comían a la mesa, ¿cierto? Él está trayendo la vida del rey David. Decíamos que este versículo 18 es una extracción, ¿cierto? Una referencia que Jesús está haciendo al Salmo 41:9, donde habla del rey David, quien como un tipo de Mesías, ¿cierto? Se ve, estaba sufriendo el dolor de la traición de uno de los más íntimos. David estaba sufriendo eso y David era un tipo de Mesías. Juan 13:18 nos dice, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Yo estoy profundizando en esto es por lo que el Señor está diciendo. Aquí se conmovió en espíritu. Y entonces en este salmo, David expresa ese dolor que sufrió y que apuntaba al dolor que el Mesías, siendo David el tipo de Mesías, entonces apuntaba a ese dolor que el Mesías sufriría o experimentaría por ser traicionado por los suyos de una manera más fuerte. Entonces, leamos lo que dice el Salmo 55, 12 y 14, donde dice la palabra de lo siguiente. Salmo 55, 12, 14. Dice, porque entonces, acá el salmista es David el que está hablando, porque no me enfrentó un enemigo, lo cual lo habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Aquí David está expresando cuánto dolor él sentía por haber sido traicionado por alguien muy cercano. Esto fue escrito durante la rebelión de su hijo Absalón, ¿cierto? Que nos lo narra en 2 Samuel del 15 al 17, cuando Aitofel había sido uno de sus consejeros más sabios y cercanos a David. Se unió a esta conspiración contra el rey. Eso es lo que a él más le dolió. Mire lo que él dice acá en el versículo 14, que juntos comunicamos dulcemente los secretos y andamos en amistad en la casa de Dios. Entonces, Juan
Nos dice este versículo, en el versículo 18, que hace referencia a Jesús, al Salmo 55, que el Señor se conmovió en todo su ser al ver que uno de los suyos lo estaba traicionando. Y allí, en medio de ese gran dolor, entonces, lo da a conocer a sus discípulos y al mismo tiempo al traidor, que podía ver el dolor que esto le causaba a quien él traicionaría. O sea, Judas mismo estaba siendo consciente del dolor lo conmovido en el espíritu que estaba Jesús al decir eso. Juan nos dice entonces literalmente que Jesús testificó cuando dice y declaró y dijo. Cuando dijo esto, dice, empezando, nos está diciendo unas palabras muy fuertes, lo que Jesús está diciendo en el versículo. Él declaró y dijo, de cierto os digo. Recuerde que estas palabras quieren hacer un llamado, ¿cierto? Como presten atención a lo que les voy a decir. Entonces, amén, amén, de cierto os digo. Lo que hace esto es como incrementar el sentido de lo que viene a continuación, de lo que va a expresar. Y lo que va a expresar es terrible para los oídos de sus discípulos. ¿Y qué es lo que Jesús va a decirles? ¿Qué es lo que él expresó? ¿Qué es lo que él testificó? Él dijo, uno de vosotros me va a entregar. Imagínese, ahora yo quiero que usted se imagine estos hombres sentados allí en el aposento alto y que Jesús suelte semejante bomba, semejante papa caliente. Les dice, vean, aquí en medio de nosotros hay uno que me va a entregar. Esto entonces dejó en shock a todos sus discípulos, porque uno de nosotros, ¿cómo? Versículo 22. Entonces los discípulos, versículo 22 del capítulo 13, entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Miren lo que nos está diciendo aquí la expresión que está usando Juan. Él dice, miraban unos a otros. Esta expresión gramatical nos dice que la acción de mirarse se prolongó por un tiempo, unos largos segundos o minutos, un total silencio, una total consternación. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Qué iglesia? Literalmente el pasaje dice que estaban perdidos, desorientados, no tenían ni la más mínima idea de quién podría ser el que lo iba a entregar. ¿De quién habla? Era la pregunta que habían ellos. ¿De quién habla? ¿Quién será? Pero después de un momento se dejaron de mirar, de buscar respuestas afuera, de cuál de ellos sería, y un frío pudo haber recorrido todo su ser. Porque pongámonos en ese lugar, les digo yo, ubíquese usted allá después de semejante papa. El Señor que todo lo sabe. El Señor que había visto, ellos habían visto que con lo que Él decía desnudaba a las personas en lo que verdaderamente ellos eran. ¿Qué pudo llegar a la mente de estas personas después de mirar para todas partes? De más que decían en sí mismos, se decían a sí mismos, ¿será que el Señor está hablando de mí? ¿Podría ser yo? ¿Seré yo el que voy a traicionar al maestro? Pues esto es lo que nos dice uno de los otros evangelios cuando vemos esta misma cena. Esta misma cena también está narrada en Marcos. En Marcos 14, 19, aquí Juan nos está diciendo que se miraban unos a otros. Pero en Marcos 14, 19, lo bueno, querida iglesia, de hacer este estudio, es que lo podemos ver por la ventana de Juan, pero lo podemos ver por la ventana de Marcos, lo podemos ver por la ventana de Lucas y lo podemos ver por la ventana de Mateo, para poder ver la misma escena. Y esto es lo que estamos mirando. Por acá dicen que ellos se miraban unos a otros. Pero ¿qué nos dice Marcos a nosotros? Marcos 14, 19. Dice que entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo?
Entonces, aquí nos está desde otra ventana que estamos viendo la misma escena, estamos viendo que ellos no solamente empezaron a mirarse entre ellos, empezó a haber entre ellos una tristeza, una melancolía, un desespero. ¿Seré yo, maestro? ¿Seré yo? Fue un momento tensionante para cada uno de sus discípulos. Pero hay algo que quiero que aprendamos aquí, y es que según la reacción de sus discípulos, según lo que, como estamos viendo nosotros en este versículo de Marcos 14:19 y lo que vimos ahorita en el versículo 22, yo quiero que aprendamos aquí algo, es que según esas reacciones, nadie sospechaba que Judas iba a ser el que lo iba a entregar. Nadie, nadie lo sabía. Para usted y para mí es muy fácil, como dije ahorita al comienzo, identificar cuando yo le digo alguien va a traicionar al Señor y alguien lo va a negar. Pues a nosotros nos viene a la mente Judas y Pedro. Listo. Porque estamos hablando, estamos viendo la historia después de que pasó. Sí. Entonces, para usted y para mí es fácil apuntar quién es cuando estamos leyendo que uno de ellos, que era uno diablo, que el otro lo iba a entregar, pero para ellos no era fácil, ellos estaban viviendo el momento y cualquiera podía ser. Ellos mismos dudaban de ellos mismos, porque si los otros discípulos hubieran sabido que era Judas, que era el que iba a traicionar, si ellos se hubieran dado cuenta que era que Judas, qué plan traía Judas entre manos, yo les digo que Judas no hubiera salido de aquella habitación. Pero nadie sospechaba de él. Y vamos a seguir mirando esto. ¿Qué nos enseña entonces esto de que ellos no sospechaban nada de Judas? Esto nos muestra que nos da una enseñanza. La enseñanza que podemos extraer de esto es que un falso discípulo de Jesús no es fácil de detectar. Un falso discípulo de Jesús no es fácil de detectar. Solo el tiempo es el que quita las máscaras. Solo el tiempo. La hipocresía puede camuflarse, aún en momentos de mayor introspección. Ellos están acá en una introspección tremenda. Y la hipocresía de Judas se supo camuflar. Familia, nadie sabía quién era el traidor, excepto dos personas en ese cuarto, Jesús y el mismo Judas. Solamente ellos dos sabían. Ahora bien, y de manera descarada, lo vamos a ver en otra ventana, no en la ventana de Juan, del Evangelio de Juan, lo vamos a ver en la ventana del Evangelio de Mateo 26-25. Vamos a ver que de manera descarada, después de lo que Jesús les dice, le pregunta Judas al Señor lo siguiente. Mateo 25, perdón, 26-25. ¿Estamos ahí? Gracias. Mateo 26-25 dice, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo maestro? Le dijo, tú lo has dicho. O sea, Jesús le dijo en la cara, tú lo has dicho. Entonces, el odio, ironía y frialdad de Judas asusta, asusta. Ahora bien, con esta respuesta que Jesús le da a él, ya Judas sabe que el Señor sabe lo que él se tiene entre manos. ¿Sí me hago entender? Esto parece una telenovela. Pero es que le estamos haciendo zoom porque yo sé que es una historia que usted y yo hemos leído muchas veces, pero a veces no la hemos analizado lo suficiente. Yo estudiaba esto y yo decía, yo no le había sacado nunca tanta riqueza a esto que estoy leyendo. Entonces, Judas ya sabe que el Señor sabe. ¿Sí? Ahora bien, sigamos. Familia, esta duda que recorría a todos los discípulos era insoportable para uno de ellos también.
Adivine quién más tenía esa duda, de quién era, cuando el Señor dijo esto en los versículos 22. ¿Quién será? Pues el que no es capaz de quedarse callado. Pedro. Pedro ahí mismo brincó. Versículos 23 y 25. Dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Ya vamos a hablar de quién es este. A este, pues, hizo señas, ¿quién? Simón Pedro, el avispado del grupo, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Ahora, vamos a analizar quién es del que está hablando aquí Juan en el versículo 23. El discípulo de que Juan está hablando acá, el discípulo que Jesús amaba, era el apóstol Juan. Juan, ya al principio del Evangelio de Juan dijimos que Juan nunca se nombra a sí mismo. Él se nombra en el Evangelio solamente a través de esta expresión que siempre atesoró en su corazón, el cual el Señor amaba, ¿cierto? Juan, eso es lo que él dice, está recostado al lado, el cual Jesús amaba. Entonces, aquí, para que entendamos, entonces Pedro le hace señas a Juan, que está recostado en el regazo del Señor, y le dice, pregúntele quién es, y Juan hace la pregunta, ¿correcto? ¿Vamos ahí? Entonces, Juan nos dice que él estaba recostado al lado del Señor. Y aquí vamos a hacer un paréntesis muy importante que yo quiero que nos quede claro. Ya alguno lo tiene claro, pues yo quiero que hoy vuelvemente nos quede muy, muy claro. Como ya hemos explicado en enseñanzas anteriores, ¿cierto? Ellos estaban cenando, ¿cierto? Estaban sentados comiendo la Pascua. Y cuando hablamos del lavatorio de los pies, decíamos que ellos no estaban sentados en una mesa como la que usted y yo comemos, ni mucho menos en una mesa como la que Leonardo da Vinci dibujó en la última cena. No, ellos están en una mesa que es a ras de piso y las personas se sentaban, ¿cierto? O se recostaban sobre el brazo izquierdo y con la derecha, ¿cierto? Tomaban la comida. Ellos se recostaban en el piso hacia un lado, o sea que Juan estaba a este lado, recostado hacia su izquierda. O sea, mire lo cerca que él estaba de poderle hablar a Jesús, porque él está recostado a su izquierda, entonces estaba en el pecho prácticamente de Jesús, ¿correcto? Entonces, Juan nos dice que él estaba recostado al lado de Jesús y nos está narrando en el versículo y que su cabeza estaba cerca al pecho de Jesús. Esto nos indica que estaba entonces al lado derecho, ¿cierto? Juan estaba al lado derecho por la posición en cómo ellos se sentaban. Sí, o sea, cuando se le hace ya un estudio minucioso, la palabra de Dios no nos dice que él está a la derecha o a la izquierda, pero cómo se sentaba, la forma en cómo él le preguntó, él y estaba recostado en el pecho, estaba al lado derecho, porque era la única forma de que él podía prestar el pecho para recostarse y según la historia, cómo nos cuenta que cenaban las personas del primer siglo en la época de Jesús. ¿Correcto? Entonces, Pedro impaciente por saber quién era el traidor, le hace señas a Juan, que le pregunte quién es. Y el Señor le responde entonces en el versículo 26. Respondió Jesús a Juan, ¿cierto? Porque Juan está cerca de Jesús, en su pecho. ¿Quién es? Y Juan respondió, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Querida iglesia, este versículo y la manera en que Jesús puede hablar directamente a Juan nos dice algo muy importante. Juan estaba a la derecha del Señor y su cabeza estaba recostada en el pecho de Jesús. ¿Correcto? Pero, ojo que aquí hay algo importante. Pero es el sitio de Judas el que merece un interés especial. ¿Dónde estaba Judas? ¿Dónde estaba sentado Judas? Está claro que Jesús podía hablarle tan privadamente que los otros no se enteraban lo que él podía hablar con Judas, como no se enteraron que
Juan le preguntó que quién era y Jesús le contestó y los otros no se enteraron. En ese caso, solo puede haber un sitio en el cual estaba sentado Judas. Judas tiene que estar sentado a la izquierda de Jesús. De tal manera que lo mismo que la cabeza de Juan se apoyaba en el pecho de Jesús, así también la cabeza de Jesús le quedaba fácil o cercano al pecho de Judas. ¿Sí? ¿Sí ven? Lo impactante de esto es que el sitio de la izquierda, querida iglesia, el sitio de la izquierda en una cena, el anfitrión lo reservaba única y exclusivamente a la persona de máximo honor y se le reservaba al amigo más íntimo. A la izquierda se sentaba, ¿quién? Se sentaba el más cercano. El anfitrión se sentaba a la cabeza de la mesa, en el centro de la mesa. El anfitrión entonces podía recostarse o tener muy buena conversación con la persona que estaba a la izquierda. Sin duda, antes de colocarse entonces, imagínense, acuérdense cuál era la conversación que ellos tenían en la cena, que quién iba a ser primero en el reino de los cielos antes de empezar, ¿cierto? Ahora imagínense, ¿quién se va a sentar a la derecha, a la izquierda del maestro? ¿Quién? Imagínense la pelea entre ellos. Pues eso era algo de que solamente el maestro podía decidir quién se iba a sentar a la derecha y a la izquierda, ¿sí? Entonces, sin duda, antes de colocarse todos a la cena, Jesús tuvo que haberle hablado a Judas. Judas, ven y siéntate al lado izquierdo, que quiero tenerte cerca para poder hablar contigo, para que él estuviera ahí a la izquierda. Y esta acción de parte del Señor era una invitación a Judas a desistir de su maléfico plan. El sitio que le dio el Señor a Judas era una llamada a que Judas desistiera. William Hendrickson dice, si pasamos por alto esta invitación que el Señor le hace a Judas, perderemos la fuerza del pasaje. Pero como si esto no fuera suficiente de lo que acabamos de ver, que el Señor haya tomado un bocado de pan y lo haya mojado en la salsa agridulce y se lo haya ofrecido a Judas, era una segunda invitación del Señor a Judas que desistiera de lo que iba a hacer. Pues esta acción era una muestra del honor específico que el anfitrión hacía al ofrecerle un pan mojado al de su izquierda. Preguntémonos, ¿qué haría Judas? ¿Se arrepentiría? ¿Clamaría perdón al Señor al ver semejantes detalles del Señor? Le diría, Señor, ayúdame, soy un avaro que vivo solo en pos del dinero, o por lo menos rechazaría el pan, pues no sería tan descarado de aceptar dicha acción de aquel que solo estaría entregando horas después. Pues usted y yo ya sabemos cuál fue la historia. Ninguna de las dos. Se comió el pan y lo terminó entregando. ¿Sí o no? Entonces, Judas vio esto no lo vio como una muestra de amor, sino como un reto. Y claro que lo tomaría. Judas aceptó ese reto y él ya sabía que Jesús sabía sus planes. Y querida iglesia, Judas con esta acción dio el paso de no retorno. El día de la salvación para Judas había pasado. Ahora solo lo esperaban ¿qué? Las tinieblas. Y esta es la tragedia para Judas. Judas rechazó la posibilidad de arrepentirse que el Señor le estaba presentando. Judas, despreciándolo por última vez, selló su condenación eterna. Juan 27, 13, 27 dice, y después del bocado, él recibió, y después del bocado, Satanás entró en él. Cuando alguien persiste en su rechazo a Dios, Dios lo entrega a su desgracia. Jesús, conociendo entonces esto, ya no tenía nada que ver con Judas. Por eso la orden entonces que Jesús le da es, que dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Jesús dijo, aquí ya no hay más. Y a continuación, Juan agrega un comentario para mostrar que el acto que Jesús había realizado solo lo entendió Judas y el Señor. Miren lo inocentes los discípulos.
Versículo 28 y 29. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendieron por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Imagínense, ellos creyeron eso, pero lo que estaba pasando allí era algo muy tremendo. Y la expresión que viene a continuación es la imagen que quedó en la mente de Juan al ver a Judas, porque ya entonces eran tres los que sabían que era Judas el que lo estaba entregando. Pues el que lo entregó Judas, el Señor que siempre lo supo, y a Juan que le preguntó y el Señor le contestó, el que le dé remojado, ese es. Entonces, la expresión que queda a continuación quedó marcada en la mente de Juan. La imagen fue Judas saliendo de ese lugar que estaba iluminado a la oscuridad, a las tinieblas. Juan 13:30 nos dice, cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Juan nos dice que ya era de noche. Esto no es una expresión de tiempo, pues era obvio que la cena pascual era de noche, porque se tomaba de noche. La expresión señalada, esta expresión está señalando el camino que había tomado Judas, la noche, las tinieblas. Se alejaba de la luz a su destino eterno, las tinieblas. La oscuridad no había descendido solamente sobre Jerusalén, sino también sobre el corazón de Judas, y por eso él salió de ahí a entregarlo. Querida iglesia, ¿qué aprendemos hasta aquí de esta historia de Judas? ¿Qué aprendemos hasta aquí? Judas lo tenemos que ver como el mayor ejemplo en la historia de la oportunidad perdida y el privilegio desperdiciado. Porque pasó tiempo a los pies del Señor Jesús, que es cosa que uno dice, no, es que uno no puede entender eso, pero lo despreció. Así como la invitación final a desistir de su maldad. Por eso Juan es el mayor ejemplo, una oportunidad perdida y los privilegios desperdiciados, porque él caminó con el maestro y no aprendió nada del maestro por la corrupción que había en su corazón. Judas, otra cosa que podemos aprender es que Judas es la más importante ilustración del peligro de amar al dinero. Porque ¿qué movía a Judas? ¿Cuál era el mover de Judas en su corazón? El dinero. Cuando habló de lo del la perfume de alabastro allí en Betania, él estaba pensando en dinero. Él en el reino del Señor, él estaba pensando en volverse rico y seguir sustrayendo. Por eso, ¿qué nos dice a nosotros la palabra de Dios? Que el amor al dinero, ¿cierto? Es la raíz de todos los males. El dinero significó más para Judas que la misma salvación eterna. Y terminó vendiendo al maestro por unas monedas. ¿Sí? 30 denarios. Por eso lo terminó vendiendo. Otra enseñanza que podemos tener de la vida de Judas es que es un recordatorio edificante sobre la necesidad del examen propio, de nosotros preguntarnos quiénes somos y qué es Jesús para nosotros. Joel se lo pregunta, ¿cierto? Todos nos lo preguntamos. ¿Cuál? Tenemos que preguntarnos quiénes somos delante del Señor y quién es Jesús para nosotros. Porque Amén. el fruto de no entenderlo, ¿cierto? Fue que es un ejemplo de una vida desperdiciada y un privilegio desperdiciado. Ahora, también podemos entender de la vida de Judas que Judas también nos enseña de que Satanás siempre está buscando a quien devorar. Y cuando él come el pan, el bocado, dice que Satanás entró. ¿Para qué? Para usarlo para lo que lo tenía que usar. Pero lo que sucedió con Judas también nos enseña que no hay nada que los hombres pecadores puedan hacer para frustrar la voluntad soberana de Dios. Pues con su acción se estaba ejecutando los planes decretivos de Dios al Judas aceptar eso, al irlo a vender, perdón.
Entonces, a partir de que Judas sale de allí de ese aposento, el tono de la conversación cambia. Ahora están los verdaderamente suyos y los que hace entonces el Señor Jesús a partir de este momento es expresarles el gran amor que Él les tiene. Y aquí viene la enseñanza gruesa de estos versículos que estamos nosotros estudiando del 21 al 38. Ya hablamos la traición de Judas. Ahora vamos a entrar en la enseñanza. Esto que vamos a hablar nosotros, vamos entonces nosotros ahora a ver que al sentarse con los suyos, verdaderamente suyos, porque ya no está Judas, Él les va a expresar el amor que Él les tiene. Pero esto lo vamos a hablar en nuestra próxima sesión. ¿Correcto? Vamos a orar y vienen preguntas y participaciones que ustedes quieran hacer. Listo, Señor Dios, Dios de la gloria, muchas gracias por esta palabra que tú nos traes, esta enseñanza, Señor, tan tremenda de Judas. Todos conocemos esta historia, pero hay veces no extraemos todo lo que hay, las riquezas que hay, Señor. Tan sencillo como a qué lado sentarse. ¿Qué quería el Señor al mojar el pan y dárselo? Cuán maravilloso, grandioso, bondadoso, misericordioso eres tú, Señor. Señor, que tu misericordias, Señor, sean también para con nosotros, que a veces somos tan tercos, Señor, a veces somos, Señor, tan poco diligentes, Señor, tan poco disciplinados. Ayúdanos, Señor, a comprender verdaderamente quién eres tú, Señor, y que en nuestro corazón alberguemos el verdadero motivo para seguirte, Señor. Gracias te damos, Padre, en esta noche y nos quedamos contigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.